Presentar a Marina Mayoral en una reunión de pardobazanistas es una obviedad. Como muchos saben, y aquí seguro que hay lectores de sus frecuentes columnas en La Voz de Galicia, Marina Mayoral es escritora, novelista, autora de cuentos, periodista. Hace pocos días en Mondoñedo le han concedido un premio precisamente por su labor periodística, pero básicamente para los pardobazanistas Marina es la editora de algunos de los títulos fundamentales de la escritora coruñesa. Pensemos en Los Patios de Ulloa, La Quimera, Insolación, La Quimera, por cierto, de próxima, supongo, salida, una nueva edición, Dulce Dueño, Los cuentos y novelas de la tierra, que fue realmente su primera incursión como editora en la obra de Pardo Bazán, y libros colectivos, etcétera. Realmente en la bibliografía de Pardo Bazán sospecho que si no es el nombre más repetido, quizás sea uno de los más repetidos. Por tanto, no se puede hacer un congreso sobre Emilia Pardo Bazán sin contar con Marina Mayoral, que nos va a hablar de un tema muy sugestivo y que ella misma nos va a mencionar. Bienvenida, Marina, y tienes la palabra. Un momento. Para controlar el tiempo. Voy a intentar hablar media horita para ver si podemos charlar después un poco entre todos. Voy a hablar sobre la imposible impersonalidad de Pardo Bazán. ¿Se me oye bien? La impersonalidad narrativa es una utopía. Nuestra forma de ser y de estar en el mundo se refleja en lo que escribimos, no solo en lo que voluntariamente contamos, sino en aspectos que con gran frecuencia afloran de forma inconsciente. Y para doña Emilia, por su carácter, esa utopía era muy difícil de alcanzar. Uno de los más certeros dardos de crítica que se hicieron contra ella vino de Pereda y fue doloroso porque encerraba una buena dosis de verdad. Dijo: tiene la comezón de meterse en todo, de entender de todo y de fallar de todo, como si el público no pudiera pasarse sin ella un solo día en las columnas de los periódicos y en la pompa de los grandes espectáculos. Bueno, era verdad. Opinaba de todo porque tenía extraordinarias capacidades. Tenía una memoria prodigiosa, devoraba libros y memorizaba capítulos enteros. Se enteraba de lo que opinaban sobre los más diversos temas las mejores cabezas de Europa. Tenía además una situación privilegiada que le permitía viajar y codearse con figuras destacadas de la cultura y la política. Tenía además una curiosidad insaciable y una capacidad para asimilar novedades como ningún otro escritor de su época. Y no estaba dispuesta, por carácter y por convicción, a seguir los consejos que por boca de un personaje daba Cecilia Böll de Faber, Fernán Caballero, a las mujeres para evitar el rechazo social y la enemistad de colegas e incluso de amigos. Decía Fernán Caballero: no hay nada en el mundo, hija mía, que se deba disimular más que una superioridad, pues es lo que menos perdonan los hombres. Lo que aprendas, líbrete Dios de lucirlo, pues harías de un bálsamo un veneno. Doña Emilia no disimulaba lo que sabía, por eso intervenía en todo, porque sabía de todo y todo le interesaba, y con la misma naturalidad opinaba sobre literatura nacional y extranjera, sobre política, moda, gastronomía, la pena de muerte, crímenes machistas o sobre casos policiales no resueltos, ofreciendo ideas para resolverlos. Por eso es lógico que le cueste respetar la impersonalidad narrativa, que fue uno de los grandes avances técnicos del naturalismo francés. La voz narrativa, por muy objetiva e impersonal que quiera ser, tiene que cumplir una misión fundamental, que es ofrecer una visión del mundo. Esa visión es siempre la de un autor y se revela a veces en detalles mínimos, una frase, una palabra, una forma de ordenar los términos de una enumeración, el orden en que se cuentan dos escenas simultáneas. Siempre hay algo que trasluce la voz del autor, su postura ante aquello que está narrando. Con todo, esa quimera de la impersonalidad fue muy beneficiosa para la novela, porque eliminó lo que llamaba Clarín los parloteos con el lector,
que era propio de la novela romántica y del incipiente realismo, por ejemplo, Fernán Caballero o incluso Pedro Antonio de Alarcón. A partir de Flaubert, las intervenciones del autor en el relato se consideraron un defecto, una imperfección narrativa, aunque no siempre lo son. Los comentarios de autor pueden tener un valor literario siempre que estén bien hechos. Y cuando están bien hechos, el lector los disfruta porque son como un guiño, un gesto de complicidad entre el autor y el lector. Pardo Bazán tenía muy claro lo que era la impersonalidad narrativa y así lo expuso en La cuestión palpitante. Dice doña Emilia: si exceptuamos a Daudet, todos los naturalistas y realistas modernos imitan a Flaubert en la impersonalidad, reprimiéndose en manifestar sus sentimientos, no interviniendo en la narración y evitando interrumpirla con digresiones o raciocinios. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y una cosa son las digresiones y raciocinios y otra las apariciones de autor de doña Emilia. Sus comentarios en la época se solían considerar como una exhibición de conocimientos, de arte, de literatura, de filosofía. Por ejemplo, este de los Pazos de Ulloa, cuando describe la comida en la parroquia de Naya. Si se encontrase allí algún maestro de la escuela pictórica flamenca, de los que han derramado la poesía del arte sobre la prosa de la vida doméstica y material, con cuánto placer vería el espectáculo de la gran cocina. Pues a mí no me cabe duda de que, para un lector culto, el comentario lo sitúa rápidamente en el escenario y sobre todo en la atmósfera que la autora quiere transmitir. A veces sus comentarios son una crítica indirecta de ciertas políticas. En Los Pazos de Ulloa, doña Emilia nos presenta el desprecio de don Pedro Moscoso hacia los monumentos compostelanos como producto de su ignorancia y de su falta de sensibilidad hacia la historia del país, y remacha esa visión con un comentario de autor. Nótese, como un hidalgo campesino de muy rancio criterio, se hallaba al nivel de los demócratas más vandálicos y demoledores. Este tipo de comentarios son tan frecuentes en los narradores de la época, incluso en los más afines al naturalismo, que puede decirse que la impersonalidad se limitaba en la narración a evitar los discursos morales o didácticos que utilizaban los románticos y los costumbristas. Doña Emilia conculcó la impersonalidad de diversas formas. A veces la perspectiva de la voz narradora es claramente parcial y otras veces la transgresión se limita a una palabra o a una frase que muestra lo que la autora piensa sobre lo que está contando. En el cuento La advertencia, la voz narrativa empieza describiendo una escena en la que una madre campesina, al oír el llanto de su bebé, corre a amamantarlo. Acurrucada en el suelo, delante de la puerta, a la sombra de la parra, cargada de racimos maduros, dio de mamar con esa placidez física tan grande y tan dulce que acompaña a la vital función. El comentario, en mi opinión, es de los que se consideran de aproximación al lector. En este caso yo diría que a los que consideran que amamantar es la función fundamental de la mujer, o sea, al lector masculino y a las mujeres de clase media. Las de clase alta preferían buscar un ama de cría, como enseguida veremos. La idílica escena se estropea con la llegada del médico rural que viene a dar a la joven madre la noticia de que los señores, los amos, buscan precisamente un ama de cría, de buena gente y sana y bonita, y que tenga leche de primera para amamantarles el hijo que les acaba de nacer. La elegida es ella, Mari Pepiña. El médico le enumera las ventajas: buena casa, buen sueldo, 8 pesos. La moza se queda impresionada y solo dice: ¿qué dirá mi hombre? El médico se encarga de informar al marido, que se reúne con su mujer y que sentencia: nos cumple a los pobres obedecer y aguantar. Y enseguida empieza a hacer planes con los 8 pesos que recibirán cada mes. Solo por un instante lamentan la situación en que queda el bebé abandonado, pero pronto el marido pasa a otra cuestión y, agarrando por el pescuezo a Mari Pepiña, la besó sin arte, restregándole la cara. Y suelta la advertencia que da título al relato. En Madrid hay una mano de pillería. Como yo sepa lo menos de tu conducta, la guijada de los bueyes he de quebrarte en los lomos. Y este es el final del relato. La aldeana sonreía interiormente, bajando hipócrita los ojos. Ella sería buena por el aquel de ser buena, pero su hombre no tenía un pie en Noria y otro en Madrid, y los mirlos no iban a contarle lo que ella hiciese. Y con modito maino
Se limpió los carrillos del restregón y, sacudiendo la mano en el aire, articuló mimosa. Jesús, lo que se te fue a ocurrir, santo. Nuestra Señora del Plomo me valga. El hipócrita sobra, porque ya la voz narrativa omnisciente ha dicho que Mari Pepiña sonreía interiormente, o sea, a escondidas. Y después el discurso indirecto libre, recurso típico del naturalismo, nos permite ver pensar al personaje. Ella sería buena, pero su hombre no tenía pie y otro en Madrid, etc. Pero doña Emilia, quizá por pensar que un lector torpe no la entienda, aparece en el relato para dar su opinión sobre Mari Pepiña. Hipócrita. En el cuento La mayorazga de Bouzas, la protagonista es descrita como una mujer hombruna, tanto en sus rasgos físicos, gran fuerza, bozo llamativo, manos duras, como en sus costumbres, beber vino en la taberna o competir con los mozos doblándoles el pulso o tumbándolos por tierra. Según la voz narradora, algún honrado burgués madrileño la calificaría de marimacho, pero también se encarga de puntualizar que el catecismo es su único código moral y que es católica marchamartillo, de misa diaria y limosnera. Y destaca que comparte la mesa y la frugal comida de los labriegos con democrática familiaridad y llaneza, que procede de su instinto patriarcal y del convencimiento de pertenecer a otra raza superior. Se enamora locamente y se casa con Camilo Balboa, un joven licenciado en Derecho que es su contrafigura, fino, delgado, pálido, rubio y necesitado al parecer de mimo y protección. La mayorazga se desvive por complacerlo. Lo único que empaña su felicidad es la falta de un hijo. Por casualidad, al intentar avisar a una partida carlista que se reúne en el Pazo de Resende, descubre que su marido la engaña con una costurerita guapa, de cuerpo esbelto y gentil y cara fina, de virgen. Acompañada de su hermano de leche, la mayorazga espera a que el infiel abandone la casa de la costurera y, pese a ser tan católica y de misa diaria, no perdona, sino que toma cruel venganza. En mi trabajo, Pardo Bazán, de la noticia a la ficción, las notas a pie de página no las leo, comenté con detalle el distinto tratamiento que da doña Emilia al tema de los delitos en sus relatos y en las publicaciones periódicas. En la prensa es muy dura, llegando a defender la pena de muerte como castigo, y ahí van notas. Por el contrario, en los cuentos, con gran frecuencia, el malhechor queda impune y es tratado con benevolencia y evidente simpatía por la autora. Esto se ve muy claro en La mayorazga de Bouzas. Todo el relato es un panegírico de las rudas virtudes de este ejemplar femenino de la Galicia primitiva. Y cuando tiene que contar lo que se mire como se mire es un delito, doña Emilia se olvida de la objetividad narrativa y lo presenta como una especie de duelo, de lucha entre mujeres, y se pone de parte de la mayorazga. No me salte una página. El hermano de leche de la mayorazga arrastra a la costurerita a un lugar solitario donde ella deja de defenderse para implorar misericordia. Entonces la mayorazga la mira y cita larga. Al caer sobre ella la mirada ofendida de la esposa, los nervios de la muchacha se crisparon y sus pupilas destellaron una chispa de odio triunfante, como si dijese: puedes matarme, pero hace media hora tu marido descansaba en mis brazos. Con aquella chispa sombría se confundió un reflejo de oro, un fulgor que el sol naciente arrancó de la oreja menudita y nacarada. Eran los pendientes, obsequio de Camilo Balboa. La mayorazga preguntó con voz ronca y grave: ¿fue mi marido quien te regaló esos aretes? Sí, respondieron los ojos de víbora. Pues yo te corto las orejas, sentenció la mayorazga extendiendo la mano. Y Amaro, que no era manco ni sordo, sacó su navajita corta, la abrió con los dientes, la esgrimió. Oyóse un aullido largo, pavoroso de agonía, luego otro y sordos gemidos. ¿La tiro al sil?, preguntó el hermano de leche, levantando en brazos a la víctima, desmayada y cubierta de sangre. No, déjala ya. Vamos pronto a donde quedaron las caballerías. El cuento acaba con la siguiente información de la voz narradora. De la costurera bonita se sabe que no apareció nunca en público sin llevar el pañuelo muy pegado a la cara. De la mayorazga, que al otro año tuvo muñeco. De Camilo Balboa, que no le jugó más picardías a su mujer. O si se las jugó, la supo disimular hábilmente.
y de aquella partida que se preparaba en Resende, que sus acciones no pasaron a la historia. Se puede pensar que ese escueto final es una forma de denuncia, menos la víctima, todos contentos e impunes. Pero la escena del rapto y de la mutilación no es un modelo de impersonalidad narrativa. Cuando se enfrentan los ojos de la mayorazga y de la costurera, se habla de la mirada ofendida de la esposa, mientras que de los ojos de la costurera se dice que chispean de odio triunfante y son calificados de ojos de víbora. Las palabras de la mayorazga, cuando decide cortarle las orejas, se califican de sentencia y son dichas en tono grave, como si de un juicio se tratase. Solo una vez realizado el delito, cuando Amaro pregunta si tira el cuerpo al río, la voz narrativa se refiere a la costurerita como la víctima. El distinto tratamiento que da a las dos mujeres enfrentadas y los ojos de víbora son injerencias de la autora en la narración, suficientes para demostrar que a doña Emilia esa justicia bárbara no le parece mal. Las víboras son animales peligrosos y la mayorazga ni siquiera la ha matado, solo le ha quitado el peligro arrebatándole la belleza. Las injerencias de doña Emilia en el relato a veces son voluntarias y a veces, creo, involuntarias. Nunca he entendido la crítica de Clarín cuando dijo: «No veo el alma de esta señora, que tanto tendrá que ver». A doña Emilia se le ve el alma en todo lo que escribe. No disimula ni se oculta, excepto cuando por alguna razón le interesa hacerlo. En ese caso pone sus ideas en boca de un personaje, procedimiento que es muy habitual en ella y que creo que obedece a dos razones. Es una forma de no inmiscuirse en la narración, evitando los comentarios de autor proscritos por el naturalismo, y es también una forma de protegerse de críticas y acusaciones. Un buen ejemplo lo tenemos en Insolación. El comandante Gabriel Pardo, en su conversación con Asís, la protagonista, denuncia lo que siempre denunció doña Emilia, la injusta discriminación que sufren las mujeres en cuestiones de moral sexual. Una sociedad que alaba en los hombres la experiencia y la condena en las mujeres, que disculpa al seductor y convierte a la seducida en una perdida de profesión. Ideas que escandalizaron a Clarín, que las calificó de explicaciones para el libertinaje, y que son las ideas que doña Emilia defendió en multitud de ocasiones y obras. No hay un pecado más para las mujeres, pero en lo que se refiere al sexo, la sociedad y la Iglesia son muy benévolas con el pecador hombre y condenan severamente a la mujer. Tras la encendida defensa que hace Gabriel Pardo de esas ideas, la autora, doña Emilia, las descalifica dos veces. Primero, mediante la voz narrativa, que nos dice que a la protagonista iban pareciéndole muy bonitos y sensatos los detestables sofismas del comandante. Y añade un rotundo comentario de autor, que así pervierte la pasión, el entendimiento. Poco después, en el desarrollo de la acción de la novela, los hechos desmienten las ideas de Gabriel, que al encontrar un tarjetero de hombre en el sofá de Asís, aplica a la mujer los mismos criterios sociales que antes ha criticado. Me ha engañado la viuda, yo que la creía una señora impecable. Las precauciones de doña Emilia ocultándose tras la voz del personaje fueron inútiles, le llovieron las críticas a la novela y a su persona. Pero ella siguió utilizando ese procedimiento de ocultarse tras un personaje. Es muy curioso un cuento que se titula Hacia los ideales. Empieza así. He aquí el relato de Torralba. 2 puntos. Y tras los 2 puntos, el personaje empieza un relato en primera persona del atraco que ha sufrido durante un viaje. Los atracadores son 2 jóvenes bien trajeados y guapos que lo conminan, revólver en mano, a entregarle todos los objetos de valor. El tal Torralba los mira con simpatía desde el primer momento porque le parece que son de buena familia y muy jóvenes, y en efecto lo son. Se aburrían en el internado al que sus padres los han enviado y han decidido dedicarse a bandidos o piratas, como le explican al viajero, a quien le roban la cartera, el reloj y una sortija con un gran diamante. Aparecen 2 guardias civiles que, según dicen, han recibido el encargo de detenerlos sin hacerles daño alguno. Son chicos de buena familia que, por lo visto, se han vuelto locos. La cosa no acaba en tragedia por un pelo, porque uno de los chicos, sin pararse en tricornios, disparó. La bala atravesó el sombrero de uno de los guardias. Torralba considera a los jóvenes unos románticos y pide a los guardias como favor especial que no digan que a él le habían robado.
Por ello recibe una mirada de agradecimiento de los bandidos, y así acaba el cuento, que rebosa simpatía por parte del narrador, es decir, del personaje Torralba, hacia los jovencitos. Doña Emilia le puso por título al cuento Hacia los ideales. Clarín, si no se hubiese muerto ya, sin duda habría dicho: ¿a qué le llama ideales esta señora? Y doña Emilia hubiera podido alegar lo mismo que el abogado defensor de Flaubert cuando lo acusaron de inmoralidad, que eran palabras del personaje, no del autor. El procedimiento empleado por la autora es desde luego mucho más tosco que el discurso indirecto libre que empleó Flaubert para transcribir los pensamientos de Madame Bovary tras su adulterio, pero la intención es la misma. A sus 65 años, que tenía cuando escribió este cuento, y después de haber escrito centenares de magníficos cuentos y numerosas obras maestras del género, puede que la tosquedad del procedimiento en este relato no le importe demasiado a doña Emilia, pero sí le importó hasta su muerte la decadencia de España, que denunció reiteradamente. El título creo que transparenta la intención de la autora, que quiere mostrar que una parte de la juventud española, que por su situación privilegiada debería ser la que rigiese el país, ha olvidado los verdaderos ideales y se pierde en inútiles y peligrosas fantasías. Pero en lugar de hacer una denuncia directa, lo hace a través de Torralba, que, igual que los dos chicos e igual que doña Emilia, está aburrido de la vida monótona, de la insipidez. Hay un cuento en el que sí da muestras de una imparcialidad admirable, es decir, que la sabe emplear muy bien cuando quiere. Relata un asesinato con absoluta imparcialidad. La voz narrativa se limita a describir las acciones del personaje sin intercalar ningún comentario ni dar muestra alguna de que el hecho le parezca condenable. Un marido descubre o cree descubrir el adulterio de su esposa con el dependiente de su tienda y planea con toda frialdad un doble asesinato. Provoca un incendio en su local, cierra todas las salidas para que los dos mueran achicharrados. Su comentario final es una burla a la justicia humana. Cuando lo animan a que rehaga su negocio, dice tristemente: no tengo ilusión, una esposa y un dependiente como los que perdí, no he de encontrarlos nunca. El título del cuento es A secreto agravio. Se diría que a doña Emilia, como a Calderón, que recordamos que era sacerdote, no le parecen mal estas venganzas del honor conyugal, pero no es así. Su postura sobre los asesinatos de mujeres a manos de novios o maridos la expuso en ensayos, artículos de prensa e incluso entrevistas, y nota a pie de página. Y es siempre de condena para el agresor, sin disculpa alguna por la pasión o por los celos. Ese cuento expresa sencillamente, en forma de ficción, una idea muy repetida por doña Emilia, que numerosos crímenes a lo largo de la historia han quedado impunes. O dicho de otro modo, el carácter imperfecto, falible de la justicia humana. Y para eso lo ha contado con total imparcialidad, sin comentario alguno. Me parece muy interesante. Un caso distinto es el que encontramos en el cuento En silencio, donde un marido engañado mata a la esposa infiel. La voz narrativa desde el comienzo muestra a las claras su simpatía. La chica, que es la hija del tabernero del pueblo, es muy remilgada y fantasiosa. Le gusta rozarse con el señorío y lucir sus buenas prendas. El marido está considerado en su tierra portuguesa un perfecto rapaz. Es un modesto albañil, trabajador, guapo, muy enamorado de su mujer. La voz narrativa nos informa de que la tabernera, pese a aspirar a una mejor posición, se casó con él cediendo a la atracción que ejerció sobre sus sentidos el arrogante mozo. Pero a los 4 o 5 años empieza a aburrirse y a echar de menos otros placeres que acaba encontrando en una relación amorosa con el señorito Raimundo, que olía a cosas exquisitas, a fragancias raras. Comienza a acicalarse mucho y su coquetería exacerba la pasión del marido, pero también su desconfianza y sus celos. La voz narrativa nos informa de que el marido sin duda tenía algunas gotas de sangre africana que se revelaban en sus gruesos labios y en el rizado crespo de su pelo. Al comprobar la infidelidad de su esposa, se queda inmóvil y sacudido por un horrible temblor de rabia, con un borde de espuma franjeando sus gruesos labios. Lo que encaja menos con la pasión africana es la frialdad con que plantea su venganza. Hace creer a su mujer que les espera un magnífico trabajo en América que los hará ricos. Consigue su permiso para vender la taberna y la casa, compra los pasajes y la noche antes de la partida la mata.
y la empareda en lo que parecía una despensa y será la tumba de la esposa. Y así se relata el suceso. La víspera del día de la marcha, enviado ya por el coche su pequeño equipaje, despachada la criada desde 2 días atrás, se acostaron los esposos. A medianoche hubo como el ruido y trajín de una lucha, y poco después se encendió la luz del marido, por cuya frente rezumaba un glaciar sudor. La mató, el trajín es que la mató, eso fue lo que cuenta, trajín. Tras ese trajín nocturno, el marido mete el cuerpo de su mujer en la supuesta despensa y tapia el hueco, con tal esmero, dice la voz narrativa, que nadie sospecharía que no es una pared lisa. Después recoge las ropas de su mujer, las junta con las suyas, deja la llave en la puerta donde la recogerá el nuevo propietario y se echa a andar camino de Marineda. Y este es el final del relato. Las piernas le vacilaban un poco, pero según se alejaba de la taberna donde había emparedado su venganza, corría más. Y bien le vino darse prisa, porque el gran transatlántico calentaba ya sus calderas y fue de los últimos en llegar entre los emigrantes. No hay comentarios. No emplea la palabra crimen, homicidio o asesinato, pero la palabra venganza para referirse a la muerte de la esposa nos muestra que ese final está contado desde el punto de vista del marido, por quien doña Emilia tomó desde el comienzo partido, desde el comienzo del relato, toma partido por el marido. Me quedan 5 minutos y los voy a dedicar a uno de los más interesantes ejemplos de transgresión. Se encuentra en los Pazos de Ulloa. Utiliza doña Emilia un recurso típico del naturalismo precisamente para transgredir la otra gran norma, que es la impersonalidad. Cuando don Julián llega por primera vez a los Pazos a lomos de un caballo, se encuentra en el camino a 3 cazadores, don Pedro Moscoso, su administrador primitivo, y el abad de Ulloa. La voz narrativa, situada en la perspectiva del curita, describe a los 2 primeros y al llegar al tercero nos dice, cita, por lo que hace al tercer cazador, sorprendióse el jinete al notar que era un sacerdote. ¿En qué se le conocía? No ciertamente en la tonsura, borrada por una selva de pelo gris y cerdoso, ni tampoco en la rasuración, pues los duros cañones de su azulada barba contarían 1 mes de antigüedad, menos aún en el alzacuello que no traía, ni en la ropa, que era semejante a la de sus compañeros de caza. Y no obstante, trascendía a clérigo, revelándose el sello formidable de la ordenación que ni aun las llamas del infierno consiguen cancelar, en no sé qué expresión de la fisonomía, en el aire, en las posturas del cuerpo, en el mirar, en el andar, en todo. No cabía duda, era un sacerdote. La voz narrativa omnisciente nos informa de que don Julián se sorprende al ver al abad y notar que es un sacerdote. La sorpresa proviene de que no encaja lo que ve en sus ojos con la idea que él tiene de lo que debe ser el aspecto de un cura. A continuación viene una relación de lo que ve y de su falta de correspondencia con lo que debería ver. No hay tonsura, no está bien rasurado, no lleva alzacuello, su ropa no es la propia de un sacerdote. Sin embargo, siente que trascendía a clérigo. Y algo en su expresión, en no sé qué, y en estilo indirecto libre, llega a una conclusión expresada en estilo indirecto libre. No cabía duda, era un sacerdote. En este caso, doña Emilia ha transgredido la impersonalidad narrativa y también una ley fundamental, que es la congruencia en la construcción de un personaje. No es posible que don Julián, tan pulcro, tan cuidadoso de su vestimenta, tan delicado en su forma de hablar y en sus modales, reconozca a un sacerdote en aquel cazador sucio, desaseado, hosco y montaraz. Lo lógico, lo congruente con la personalidad de don Julián es que se sorprendiese y se escandalizase al enterarse de que aquel cazador era un cura. Ha transgredido la congruencia en la construcción de personajes. Pardo Bazán se ha saltado todas las reglas y ha hecho pensar a don Julián, contra toda lógica, lo que ella piensa, que el sello del sacramento imprime carácter, es imborrable y se nota siempre. Y lo ha hecho utilizado precisamente una técnica propia del naturalismo, el discurso indirecto libre, que Clarín calificó acertadamente de subterráneo hablar de una conciencia. Doña Emilia ha hecho pensar a don Julián lo que ella piensa sobre el sacerdocio, que imprime un carácter imborrable y reconocible. Y para terminar, una cita de Torrente Ballester.
A doña Emilia Pardo Bazán le faltó mucho para ser una gran novelista, incluso una verdadera novelista. Asombra sobre todo que una persona que sabe perfectamente lo que es o lo que debe ser una novela, que no ignora las leyes que rigen los móviles de los personajes y que incluso atina cuando preceptúa sobre la proporción de los elementos novelescos, al escribir sus novelas prescinde de lo verdaderamente acertado de sus teorías y se deja llevar por su temperamento y sus prejuicios. A mi admirado Torrente Ballester, las transgresiones de las normas por parte de doña Emilia lo llevaron a descalificarla como novelista. Yo discrepo absolutamente de su crítica. Sus transgresiones son manifestaciones de un carácter y de una postura vital. Nos transmitió una visión del mundo propia, original e inconfundible, que es la herencia de los grandes novelistas. Y en ese mundo novelesco dejó la impronta de su carácter como en todo lo que hizo en su vida. Sus transgresiones técnicas son una manifestación de su arrolladora personalidad. Muchas gracias.